Aleluya, gloria a Cristo Jesús. Vamos a dar inicio esta tarde, hermanos. Vamos a alabar a Dios. Vamos a cantar este canto, Te alabaré, mi buen Jesús, con todo el corazón. Ayúdenos con sus palmas. Vamos a cantarle. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Me gozaré en el Señor, gloria a Cristo. Me goces en el Señor, hermanos, en esta tarde, con todo el corazón. Me gozaré en mi Señor, con toda el alma.
poquito más lento, con todo el corazón. Vamos a cantar este canto, Aquí estoy en tu santo lugar. Gloria a Dios, no hay nada mejor que estar aquí, aleluya, y cantarle al Señor. Levante sus manos y cante con todo el corazón, dígaselo con el corazón. Aquí estoy en tu santo lugar, vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro y exaltarte a ti, Señor. Tendré mi refugio junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti, Cristo mismo. Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Aquí estoy en tu santo lugar. Vine aquí para adorarte, mi fortaleza de ti fluirá, y mi delicia es contemplarte. Haré mi morada junto a tu presencia. Quiero ver tu rostro, exaltarte a ti, Señor. En mi refugio, junto a tu presencia. Quiero deleitarme solo en ti. Una vez más, Cristo, Cristo, Señor, sobre todo. Esperanza y refugio, eres tú, Señor, mi Dios, en ti confío. Altísimo Señor, sobre todo, esperanza y refugio, eres tú, Dele un fuerte aplauso al Señor. Padre, oh, gracias, amado Santo. Tú eres digno de alabanza, Señor Jesús. Aleluya. Oh, gracias, amado Dios. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo a mí, vida eterna regalaste.
Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Oh Señor, alaba a Cristo Jesús. Padre, te alabamos, Santo Rey de Dios. Tú eres digno de alabanza, Señor. Gracias, amado Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gracias a Dios por tantas cosas. Vamos a orar, hermanos, en esta tarde. Vamos a seguir confiando en Dios por milagros. Hay que orar por todos los hermanos que están enfermos. Vamos a levantarlos en oración. Que el Señor los pueda tocar, Dios los pueda sanar. Hay muchas personas que padecen de enfermedad. Vamos a seguir orando también por a la hermana Margarita. No se olviden, hay que seguir contendiendo por ella para que Dios haga un milagro en la vida de ella, en el nombre de Jesús. Seguir creyendo también por Greg y Lisa Mitchell, nuestros líderes del compañerismo. Creer en Dios por los demás líderes que apoyan al pastor Greg Mitchell. También vamos a seguir orando por todos esos líderes que lo apoyan. Y vamos a seguir también orando por las iglesias que están aquí alrededor, nuestras iglesias hermanas que también están tratando de pionar una congregación en diferentes lugares de la ciudad de San Diego. Vamos a creer en Dios por ellos, también levantarlos. Somos un compañerismo cristiano, somos una iglesia que no está sola, somos muchas iglesias y estamos bajo otros pastores también que nos dirigen. Vamos a orar también por mi pastor Joe Rice, que el Señor nos siga ayudando ahí en la iglesia en San Diego, ya que ellos también se congregan aquí en San Diego y como son varios, tienen que hacer bastantes cosas muy dificultoso. A veces vamos a orar por ellos para que el Señor les dé el favor en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar por este país, vamos a orar por el presidente, vamos a creer en Dios por los gobernadores que puedan hacer decisiones de acuerdo a la Biblia. Hay que creer en Dios por eso en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a contender por ello para que el Señor nos dé gobernadores justos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen necesidades en esta tarde, hermanos? Levantando su mano, vamos a orar por cada una de ellas. Vamos a orar por nuestras familias que no son salvas, seguir levantándolos en oración, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros hermanos, hermanas, cualquier persona, amén, primos, tíos, los que sea que no están salvos. Vamos a contender en esta tarde por ellos en el nombre de Jesús. Vamos a orar y le voy a pedir a Samuel que nos abra en una oración. Pero antes, todos juntos oremos, haga una petición, pídale a Dios por cualquier cosa, cualquier persona que tenga en su corazón y crea que Dios va a hacer el milagro. Vamos a orar. Padre, venimos delante de tu trono una vez más. Aquí estamos, oh Señor Jesús, levantando tu nombre, Padre Celestial. Pedimos, Señor Jesucristo, que te muevas, amado mío. Oro, Padre, que tú, Señor, traigas avivamiento a nuestras vidas, oh Jesús. Que puedas, oh Dios, obrar milagros, Señor, en las vidas de las personas. Sana nuestras vidas, Maestro. Trae fortaleza, Señor, a nuestros cuerpos, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús. Ayúdanos, amado mío, Dios. Te pido por esta ciudad, Padre Santo. Oh, abre puertas, Señor. Abre los ojos, Señor, de personas que vengan a tus pies, mi Dios. En el nombre de Jesús, Señor Jesucristo, necesitamos tu ayuda, Padre, en esta tarde. Bendícenos, amado mío, en el nombre de Jesús. Lord, we come before you this night, Jesus Christ, with prayer, Father God, for you to heal the sick, Jesus Christ, with your powers, bring back backsliders, Jesus Christ, for souls to be saved, most of all, Jesus Christ, for our financial needs, Father God, for more men to rise up in this church, Jesus Christ, and take dominion and ministry, Father God. In your name we pray tonight, amen. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Cristo Jesús.
Amén, hermano. Salude a su hermano de ahí de lejos. Dígale cómo ha estado ahí. Salúdelo. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Aleluya. No se vayan a ir sin saludar al hermano Abraham. Qué bueno que vino. Den un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Hemos estado orando por él para que viniera a la iglesia y Dios le abrió puertas ahora. Amén. Vamos a seguir orando para que el Señor abra puertas en los trabajos de los hermanos, que no intercedan, que no puedan estorbar para que vengan a la iglesia. Vamos a seguir creyendo en Dios para que Dios les abra puertas. Aleluya. A todos los hermanos que no pueden venir por el trabajo. En nombre de Cristo Jesús. Hermanos, bienvenidos a la casa del alfarero, iglesia de compañerismo cristiano. Gracias por estar aquí. Es una bendición poder contar con ustedes en este lugar. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por venir a esta tarde. Quiero anunciar que todos los jueves estamos aquí a las 6 para la oración. Ustedes vengan 6 para la oración y a las 7 el servicio. Y este sábado, hermanos, queremos limpiar la iglesia otra vez. No va a ser un relajo como antes, pero solamente una limpieza general en toda esta iglesia. Aspirar bien, limpiar y desinfectar los baños y todo eso, y acomodar todo en orden para que el domingo tengamos un servicio bueno. Este sábado, si usted no tiene tiempo, no tiene otra cosa que hacer, les invito a que vengan a este lugar y puedan ayudarnos a limpiar la iglesia en este lugar, en el nombre de Jesús. El sábado aquí a las 10 para la oración y a las 11 empezamos a limpiar un rato nada más. Ya saben que se ve limpio, pero está sucio, hermanos. Vamos a seguir creyendo en Dios. Por esto hay que hacerlo para que no perder el testimonio. Amén. Gloria a Cristo. Este sábado le invito a que venga aquí a las 10 y a las 11 a limpiar este lugar en el nombre de Jesús. Y el domingo estamos de regreso. Aquí estamos a la 1:30 para el servicio. Ustedes sigan siendo fieles. Inviten a alguien, traigan a alguien, tráiganselos y creen en Dios, porque ellos puedan darle su vida a Cristo Jesús. Invite a personas en este lugar para seguir creciendo. No hay que cansarnos de hacer el bien. Amén. Que a su tiempo vamos a seguir contendiendo por almas que sean salvas. Amén. Estoy orando para que el Señor traiga familias nuevas y pueda Dios obrar. Para Dios no hay imposible, créemelo. Nuestro trabajo es sembrar la semilla y ya el Señor es el que da el crecimiento. El Señor es el que se encarga de lo demás. Tienes que comprender esta dimensión de Dios. El trabajo tuyo es plantar la semilla, aventar la semilla, predicarles, y el Señor se encarga de lo demás. El Señor es el que da el crecimiento. Amén. A veces a nosotros nos sentimos con mucha carga en que la gente venga y tenemos que hacerlos crecer y todo lo demás. Dios se encarga de eso. Tú nada más invítalos y Dios se va a encargar de lo demás. Dios es grande en el nombre de Cristo Jesús. Confiemos en el Señor por ello. Amén. Gloria a Dios. Vamos ahora a tomar la ofrenda. Vamos a seguir dando a Dios nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Te animo a que tú seas fiel a ello y no dejes de dar tu diezmo y tus ofrendas aparte, que Dios tiene buenos planes para tu vida. Amén. Debes de confiar en Dios, especialmente en este tiempo. ¿Cuántos de ustedes saben que este tiempo es un tiempo en el cual hay muchas personas que agarran tarjetas de crédito y desafortunadamente no se prepararon durante el año, y es muy fácil que ellos puedan agarrar esas ofertas? Continuamente llegan ofertas a nuestro correo diciendo 0%, no pagas nada hasta el otro año, pero el otro año te cobran el 20%, 30% de lo que tú gastas. Y hay un montón de personas que agarran tarjetas de crédito y después usan esas tarjetas hasta el límite, hasta el tope, y después para pagar es un caos. Es un caos tremendo. Hay una irresponsabilidad a ello cuando personas agarran una y otra tarjeta de crédito, y después lo que sucede es de que caen en un estado de déficit. ¿Y qué es déficit? Es gastar más de lo que tú puedes ganar. Gastar, como por ejemplo, si tú ganas $500 a la semana y te gastas 700, es un déficit. Eso es un desorden financiero en nuestras vidas, pero aunque usted no lo crea, hay personas que gastan más de lo que ganan y viven en déficit.
Y por eso lo que sucede es de que hay un desorden en sus finanzas y nunca crece, nunca progresa. ¿Por qué? Porque todo el tiempo están pagando el crédito, extra créditos, todo el tiempo están pagando las multas y no tienen la oportunidad de poder progresar. En el reino de Dios, Dios nos enseña a nosotros a confiar en Cristo. ¿Cuántos pueden decir amén? Y nos enseña a Dios a trabajar con lo que Él nos da. El Señor desde un principio nos muestra en su palabra que le dio talento a uno, le dio un talento a uno, le dio 3 talentos a otro y le dio 5 talentos a otro. Y el Señor espera que cada uno de ellos que recibió, de lo que recibió, pueda multiplicar y pueda trabajar y pueda ser responsable en lo que Él tiene, en lo que recibió. Nosotros recibimos capacidad, potencial y tenemos que trabajar en lo que Dios nos da, con lo que Dios nos da y empezar a poder multiplicarlo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando, siendo sabios, ministrando, siendo responsables. Tenemos de nosotros de impulsarnos nosotros mismos en trabajar y hacer lo que nosotros ya sabemos. ¿Cuántos de ustedes en este tiempo se llegan a las 6 de la mañana y despiertan y tienen que hacer su quehacer y muchas veces nos cuesta por el frío, ¿no? ¿Te ha pasado eso? ¿O no? ¿O soy el único, hermanos? Pero dices, me tengo que levantar porque tengo trabajo que hacer, tengo que terminar mi trabajo, tengo que hacer, lo sea lo que sea, aunque tengas que hacer trabajos en tu casa, debes de ser responsable en hacer tus trabajos de tu casa, hacer la comida, no sé, o capaz de que también te vas al trabajo. Tienes que trabajar, tienes que hacerlo. Entonces, tú estás trabajando con lo que Dios te dio y estás siendo responsable con lo que Dios te dio. Tienes que ministrar, tienes que tú trabajar en ello. Dios nos da cosas. ¿Y cómo se van a multiplicar? Siendo responsables en eso, siendo responsables en lo que Dios nos ha dado y terminar y ser personas que digan, bueno, esta es mi meta y lo voy a lograr. Eso es esforzarse en lo que Dios nos ha dado para poder progresar y después, al final del día, viene tu paga de todo lo que tú trabajaste. Cuando Jesús vino y pidió al que le dio un talento, al que le dio 3 talentos, ¿cuál era el fruto de todo lo que había recibido? Nosotros sabemos las actitudes del que recibió 1, del que recibió 3 y el que recibió 5. Para hacer la historia corta, nosotros sabemos de que los que recibieron 3 y 5 multiplicaron todo lo que les dio y se los entregaron al Señor. Y el resultado de ello fue darle el doble. Dios les dio el doble a ellos. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron, porque fueron responsables. Y esto es lo que Dios ve, que nosotros seamos responsables y que nosotros seamos buenos administradores para poder recibir de lo que nosotros mismos trabajamos. Esa es la intención de Dios, hermanos. El Señor no se queda con lo que nosotros hacemos, sino que nos devuelve para atrás todo lo que nosotros hacemos. Todo lo que nosotros damos, el Señor nos devuelve otra vez. Y el que no hace, se le quita. Por eso, no sé si tú has leído esa porción de escritura que dice, al que es pobre será más pobre y el que es rico será más rico. Aquí es donde nosotros entendemos lo que sucede, es de que aquel que no trabaja el talento que le dio Dios, siempre constantemente está sufriendo escasez, y ese es el que no trabajó o no fue responsable de lo que Dios le dio. Vamos a ser fieles y empezar a trabajar en ello, en nuestras vidas, en ser responsables en lo que Dios nos da, y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Digo todo esto porque quiero que Dios te bendiga, quiero que Dios te ayude, que Dios te multiplique, que Dios, amén, obre en tu vida, que Dios te dé, y debes de confiar en el Señor, debes de creer en Dios de que Dios te va a dar. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús que Dios te va a dar? Aleluya. Amén. Debes de confiar, hermano, de que Dios va a abrir las puertas. Para Dios no hay imposibles, hermano, créemelo. Para Dios no hay imposibles. Dios puede usar cualquier persona. Amén. Para cerrar, me acuerdo que una vez estaba yo trabajando duro, estaba trabajando y estaba tratando de hacer un trabajo, terminarlo, y llega aquella persona que yo había conocido y trabajaba para ella y me dice, hey Esteban, tengo algo para ti, y me dice, tengo una casa para ti. Eso sucedió en Oregon. Yo no andaba buscando casa o algo así, simplemente vino, tengo esta casa, me llevó a la casa, me llevó a hacer el papeleo, pagó lo del título, pagó un montón de cosas de papeleo que tienes que hacer para poder agarrar el título y poner tu casa en tu nombre y todo eso, y yo me quedé perplejo. Yo aprendí de cómo comprar una casa y todo eso,
Pero es sorprendente, yo no andaba buscando casa. El Señor obró y esa casa fue de bendición para la iglesia. Ahí es donde pionamos, ahí es donde surgieron discípulos, ahí es donde nosotros vivimos. Fue como un estacionamiento para crecer en la congregación, y eso es lo que Dios hace. A veces Dios usa tremendas cosas también en tu vida, y eso es lo que trato de decir, que Dios usa medios, cualquier cosa, para que Dios te pueda bendecir. Aleluya. Eso es lo que quiero hacerte entender, que Dios, amén, no hay imposibles para Dios. Dios te va a bendecir, te quiere bendecir, aleluya, pero todo empieza aquí en dar nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Entonces, si quieres, pasen al frente y así poder tomar la ofrenda y los diezmos. Amén. Marcos, ora por los diezmos y las ofrendas. Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por tomar esta oportunidad, Señor, de dar, Señor. Te pedimos, Señor, que sigues bendiciendo a nuestros hermanos y hermanas, Señor, grandemente te pedimos, Señor, que sigues abriendo puertas, Señor, para trabajos y buenas horas también, Señor, que bendice, Dios alegre. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios el ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios el ejército derribaré, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de Dios. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza de mi salvación, guiando refugio en mi fortaleza. Mi libertador. Gracias, músicos, Dios los bendiga. Aleluya. Una vez más, hermanos, bienvenidos a la casa del alfarero, iglesia de compañerismo cristiano. Qué bueno que están aquí. Gloria a Cristo Jesús. Gracias por estar aquí. Que Dios bendiga sus vidas. Aleluya. Hoy quiero compartir un tema esta tarde titulado El propósito de la iglesia. Vamos al libro de Mateo 16, 18. Ahí queremos leer este versículo. Hermanos, estamos a pocos meses de recordar y celebrar uno de los acontecimientos más importantes para nosotros los cristianos, y es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es una tremenda bendición poder llegar a ello. Yo no sé acerca de ti, pero estos tiempos me encantan, me gustan muchísimo. Pero ya estamos en diciembre otra vez, estamos ya como cristianos preparándonos para poder nosotros celebrar la Navidad del nacimiento de nuestro Señor Jesús, recordar. Pero hay otros acontecimientos también: la crucifixión, la resurrección de nuestro Señor, la venida del Espíritu de Dios, la promesa de nuestro Señor Jesús que le prometió a su iglesia. Y sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo vino aquí a la tierra. Sabemos que Él es Dios, pero Él vino en carne, vino a morir. No podía Él venir como Dios, porque si nosotros vemos a Dios, morimos inmediatamente, no podemos ver a Dios. Pero sabemos nosotros que Él vino y llevó el pecado de todo el mundo, llevó la maldad de todo el mundo en la cruz. Ahí Él mismo, en esa cruz, cargó todo el pecado del mundo, porque Él quiso salvar al pecador, al perdido, por medio del cumplimiento del plan y un cumplimiento de Él morir en la cruz para traer redención, para traer el perdón, para poder traer a nosotros la salvación que tanto nosotros anhelamos, aleluya, que tanto nosotros amamos. Pero también Él tiene propósitos para cada uno de nosotros que estableció. Él puso ciertas cosas que nosotros debemos de hacer aquí en el mundo como iglesia, para que ese propósito se cumpla en el mundo para nosotros, su iglesia. La iglesia tiene un propósito. Y en el momento que nuestro Señor
fue al cielo, ascendió al cielo, nosotros como iglesia venimos a ser responsables para cumplir el propósito de Dios. Hermanos, no estamos aquí, no venimos aquí solamente para perder el tiempo, cuando saben eso. Venimos aquí para adorar a Dios, para glorificar a Dios, para servirle a Dios. Hay un propósito. No venimos aquí como si fuera esto un trabajo. No, esto es un servicio a Dios. Somos una iglesia, somos un grupo cristiano que Dios ha salvado, que Dios ha redimido, que Dios ha rescatado del mundo. Por eso nos reunimos como iglesia. Somos su iglesia, somos la novia de Cristo. Somos nosotros este grupo de personas que Dios ha alcanzado para darnos a nosotros un propósito. Nosotros estamos aquí y a veces estamos probablemente enfermos o cansados, pero estamos aquí, aleluya, porque Dios nos ha llamado, porque nosotros, tenemos un propósito para cumplir aquí en la tierra. Somos una iglesia que está usando el Señor, que debemos de abrir las puertas para poder venir aquí y poder que el Señor Jesucristo cumpla el propósito de nuestras vidas. Cuando estamos aquí, cuando estamos reunidos como iglesia, el Señor, su Espíritu Santo, viene y empieza a ministrar nuestras vidas, empieza a ayudarnos a nosotros. Pero hay un propósito y eso es lo que queremos ver nosotros. Dios no le dejó esta tarea a una institución terrenal, a una compañía, no, se lo dejó a una iglesia que somos nosotros, que ha rescatado. Se la dejó a la iglesia que ha pagado con un precio de sangre. Jesucristo murió por nosotros, a cada uno de nosotros. Veamos aquí en la palabra de Dios, el libro de Mateo 16, 18, dice la Biblia: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Padre, esta tarde te pedimos, oh Señor, que nos alientes, Maestro, que tú nos hagas ver, Maestro, Señor, que nosotros, Señor, Padre, tenemos un propósito, que tú, Jesús, Señor, abras nuestros ojos, Padre Santo, y que estamos aquí, pero no en vano, sino porque Dios, oh tú, Jesucristo, estás obrando maravillas en nuestro corazón, porque tú nos estás preparando, tú nos estás llevando a un lugar, Padre, porque tú quieres, oh Señor, salvar más almas y llevártelas al cielo, Dios. Te pedimos que nos ayudes a comprender esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Entonces, como iglesia, hermanos, usted es la iglesia. Usted ha sido comprado a precio de sangre. Usted ha sido escogido. Dios te ha escogido. Dios te ha agarrado desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si tú has jugado fútbol o básquetbol y hay un montón de personas en un grupo. Ahí estás en el parque y después, de repente, no sé si tú has estado en estos eventos que dicen, ok, vamos a escoger, y ponemos a dos que escogen y decimos, ok, que fulano escoja un grupo y Mangano que escoja otro grupo porque vamos a jugar un partido. No sé si tú has estado en eso. Y empieza, yo escojo a Miguel, y luego el otro le toca, yo escojo a Andrés, y así sucesivamente, y se hacen dos grupos, y de ello empiezan a tener una competencia, a poder jugar el partido de fútbol o X cosa. Bueno, Dios, hermano, Él te escogió a ti para un propósito, amén, para poder cumplir el propósito. Y esto es algo muy importante que debes de entender, amén. No fue cualquier persona, no te escogió Dios para cualquier cosa, te escogió para un propósito precioso. En 1 Corintios 6, 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro, dice la Biblia. Esto significa que los propósitos del Señor para este mundo deben de ser llevados a cabo por aquellos que formamos la iglesia, nosotros. Dios tiene un propósito y va a ser llevado a cabo por tu vida.
Dios va a usar tu vida para que ese propósito de Dios se cumpla. No estamos en vano en este lugar. Dios te ha escogido. Nosotros venimos, algunos del este, otros del oeste, unos del sur y otros del norte. Venimos a este lugar y nos reunimos aquí. Y Dios te ha escogido para que el Señor cumpla el propósito, amén, que Dios quiere hacer, aleluya, en esta iglesia, en este lugar, en esta ciudad. No es algo que estamos haciendo porque alguien nos está forzando a hacer. No, es un plan de Dios. Es el propósito de Dios. Veamos cuáles son los propósitos, amén. El propósito de Dios es cumplir, aleluya, que el evangelio sea predicado. Dice la Biblia en el libro de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que dice la Biblia. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y enseguida dice, me seréis testigos. Usted es testigo. Usted aquí en este lugar está representando a nuestro Señor Jesucristo. Usted está diciendo, yo estoy representando a el Señor Jesucristo en este lugar. ¿Por qué? Porque estamos aquí en este lugar, amén, congregados en su nombre. Si alguien viene, amén, de allá fuera del mundo, usted rápidamente viene y le da la bienvenida a esa persona porque usted es un representante del Señor Jesucristo. Cuando usted invita a alguien, cuando usted lo trae a la iglesia, amén, y viene hasta este lugar, usted está representando al Señor Jesucristo para que esa persona conozca y tenga un encuentro personal con Jesús. Cuando usted hace eso, cuando usted trabaja en esto, Dios está cumpliendo su propósito. Y ese es el propósito de Dios, que se predique la palabra de Dios, que se evangelice. Y esto es lo que Dios hace, usando tu vida como un vaso, usando tu vida para que otros vengan. Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está usando tu vida. Tú estás trabajando, tú estás sirviendo en el reino de Dios. Tú estás anunciando las buenas nuevas de salvación. Este es el plan de Dios. No fue un plan de la casa del alfarero. Plan de Dios. El Señor lo estableció desde antes y eso es lo que estamos haciendo aquí en la casa del alfarero. Cumpliendo con ese plan, obedeciendo a Dios. Dios nos dice en su palabra que en este texto, en el libro de Hechos 1:8, dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Ellos estaban en Jerusalén, hablándole a los discípulos. Y después en toda Judea, y después en Samaria, y después hasta lo último de la tierra. Usted debe de entender aquí algo muy importante. El Señor está diciéndoles, usted tiene que predicarles a los que viven alrededor de usted. Tiene que hablarles, en otras palabras, a su familia. Dios nos manda a nosotros a que prediquemos la palabra de Dios a nuestras familias que no son salvas. Que prediquemos allí a los locales, a los que están cerca, que les hablemos de Dios, que les prediquemos el evangelio, el plan de salvación para que sus vidas sean salvas, para que ellos sean rescatados. Bueno, dirá, ¿de qué van a ser rescatados, pastor? Hermanos, van a ser rescatados. Si ellos llegan a entender el plan de salvación, si ellos llegan a entender que Jesucristo murió en la cruz, si ellos llegan a ser tocados por el Señor, cuando tú les hables, déjame decirte, eres una persona sabia porque estás ganando almas para Cristo. Dios quiere que entiendas, en primer lugar, que tú eres un vaso, que tú tienes un propósito, que Dios te has traído aquí no porque fue un accidente, no porque el hermano que te trajo le pagaron un buen dinero, no. Dios está obrando desde antemano. Dios ha estado trabajando en la vida de cada uno de nosotros para que nosotros viniésemos aquí y poder comprender que Dios está trabajando y que Dios te quiere usar y que Dios tiene un propósito para tu vida. Primero, a los de tu casa. Hablarles y decirles, y después dice la Biblia, el Señor va diciendo, en Jerusalén predica la palabra, y después a toda Judea, y después se va más allá a Samaria, y después hasta lo último de la tierra. O sea, ir y alcanzar a las personas, así sucesivamente. El libro de Génesis 4:9, aquí hay algo que nosotros debemos de aprender y de mirar. Dice la Biblia, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y eso es una actitud que muchas veces nosotros
tenemos cuando no le queremos hablar a nuestros propios hermanos, a los de nuestra propia familia. Debemos de hablarles. Es triste llegar a pensar que la vida de nuestra familia no es una responsabilidad nuestra, pero sí lo es, hermanos. Si nosotros ya tenemos a Cristo, si ya hemos recibido al Señor en nuestro corazón, si ya somos salvos, si ya estamos viniendo a la iglesia por nuestra propia cuenta, porque Dios ha obrado, tú eres responsable de hablarle y de decirle a tus hermanos, los más cercanos, que ellos se arrepientan, que ellos puedan recibir a Jesús en su corazón, porque es tu familia y ellos no se lleguen a perder. Mire, aquí está Caín y viene Dios y le dice, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Caín le dice, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Nosotros no podemos decirle a Dios estas palabras. No podemos decirle a Dios, ¿soy acaso yo guarda de mi hermano? Debemos de entender que hay un propósito y por eso nosotros, amén, cuando entendamos que hay ese propósito, que Dios tiene un propósito, con más ganas, con más responsabilidad, vamos a hablarles a las personas de Cristo Jesús. Aleluya, debemos de usar sabiduría. El libro de Proverbios 24, 11 y 12, dice la Biblia, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones, el que mira por tu alma? Él lo conocerá y dará dará al hombre según sus obras. El Señor, hermano, no pasa por desapercibido. El Señor sabe, el Señor mira, aleluya, a las vidas de cada uno de nosotros. Y como iglesia nosotros debemos de hacer lo que Él nos está pidiendo hacer, que les prediquemos, que les hablemos de Dios a esas personas, a la familia, y después, amén, si Dios nos quiere usar, ir a otros lugares, ahí es donde se cumple el propósito de Dios, cuando Dios usa misioneros, cuando Dios usa evangelistas, cuando Dios usa a otras personas y los lleva hasta los confines de la tierra para predicar el evangelio. Somos un compañerismo cristiano que tenemos conferencias y cada conferencia se están levantando hombres y mujeres, parejas que van a predicar la palabra de Dios en diferentes lugares del mundo. De nuestro compañerismo, en el lugar donde yo vivo, Ciudad Guzmán, Jalisco, siempre quisimos que se plantara una iglesia allí de nuestro compañerismo. Y finalmente la iglesia de Nogales envió, amén, allí a un predicador a Ciudad Guzmán, y esta iglesia se estableció y hoy en día, amén, muchas personas están llegando allí en ese lugar. No había una iglesia de nuestro compañerismo cristiano, una iglesia de la casa del alfarero, pero hoy en día hay una y se está predicando la palabra de Dios, y ahí es donde se cumple el propósito de Dios, donde ir a los confines de la tierra, a otros lugares, y constantemente se están enviando hombres y mujeres a diferentes lugares del mundo. Amén. Esa persona, ese pastor que está ahí, nunca se imaginó que iba a llegar a Ciudad Guzmán, Jalisco. Nunca se imaginó. Ahora cuando va mi hermano y lo visita y predica allí, él se pregunta y dice, wow, no puedo entender cómo son los propósitos de Dios. Ustedes orando por una iglesia, ahora estoy yo aquí. Cómo Dios se mueve en ese momento, cómo Dios obró, amén, en un momento, escuchó nuestras oraciones, y ahora, aleluya, hay una iglesia de compañerismo cristiano en Ciudad Guzmán, Jalisco, porque Dios obra, porque Dios tiene un propósito para su iglesia. La iglesia de Nogales en México constantemente está alcanzando, hermanos, a diferentes lugares del mundo, y este es el propósito de Dios, amén, de llevar el evangelio. Eso es lo que Dios quiere. Ese es el propósito de la iglesia, que prediquemos, que evangelicemos, amén, la palabra de Dios. En segundo lugar, el propósito es edificación. En 1 Corintios, capítulo 14, versículo 12, dice, así también vosotros, pues que anheléis dones espirituales, procurar abundar en ellos para edificación de la iglesia. Hermanos, debemos nosotros de anhelar, buscar esos dones para poder edificarnos unos a los otros. Dios tiene dones para cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben, hermanos, que no todos tocamos batería aquí, hermanos? Sin embargo, al hermano Dios le dio el don al hermano Edmundo. Ya casi la hacía pedazos esta mañana, hermanos. Ahorita en esta tarde la batería, dije, ahorita se va a romper.
Yo creo que ninguno de ustedes le puede pegar como él le pega. Ni yo. Esos son dones de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Dios ha repartido dones a cada uno de nosotros. Ahora, la hermana Mari tiene otros dones que nosotros no tenemos. La hermana Elba tiene otros dones. La hermana Vicky, la hermana Rocío tiene otros dones. Amén. Déjame decirle, hermana, quiero darle una palabra, siento de parte de Dios, hermana, hermano Rocío. Dios le ha dado un don para ganar almas, hermana Rocío. Usted tiene un don para alcanzar, tiene como esa net, ¿cómo se llama? Esa malla, esa que avienta esa red. Dios le ha dado una red que cuando usted la avienta, esa red, usted siempre va a pescar, siempre va a agarrar, hermana. Amén. Me trajo, fíjese nada más. Amén. O sea, Dios, hermana, si me entiende, Dios le ha dado esa red para ganar almas. No pare de hablarle a las personas, porque cuando usted habla, hay algo que Dios usa, porque Dios le ha dado esa red y eso atrae personas. No se canse de invitar a gente, porque cada vez que usted invita, esas personas van a venir. No es cierto, hermanos. Amén. Amén. So, tome esa palabra, hermana, para que siga usted hablando. No todos tienen ese don. No todos tienen ese don. A veces yo invito y hermano, déjame decirte, nunca vienen. Siempre dicen, no, yo voy a llegar y no vienen. Pero hay personas que tienen el don, que uno, aunque sea el pastor de la iglesia, hermanos. Amén. Ahora, ustedes probablemente puedan predicar, amén, pero quizás no prediquen como yo predico. Se pueden poner, venir atrás del púlpito y predicar un mensaje. Quizás no. Todos tenemos diferentes dones. Todos. ¿Por qué? Porque Dios edifica su iglesia con cada uno de nosotros. Es así como Dios edifica. Es así como Dios ministra. Todos nosotros diferentes, así de esa forma nos edificamos. Venimos aquí, alabamos a Dios, cantamos, oramos y estamos edificándonos. Platicamos y en cuanto menos piensas, algún hermano te dice una palabra de aliento y nos estamos edificando. Probablemente nos saludamos con ósculo santo, nos estamos edificando. Este es el propósito de Dios. Por eso venimos a la iglesia, para edificarnos, para poder nosotros crecer como cristianos. Y esto es lo que debemos de comprender. Si llegamos a comprender que Dios tiene un propósito para la iglesia, déjame decirte, no vamos a faltar a la iglesia. Aleluya. Nos quedamos calladitos ahí. Si llegamos a comprender que Dios tiene un propósito, porque Dios tiene un propósito. Amén. No es de solo el pastor edificar la iglesia, no, es de todos. Es de todos. Todos nosotros nos estamos edificando. Dios nos edifica. Yo sé que Dios nos da el crecimiento y todo eso nos da Dios. Pero el Señor edifica su iglesia de acuerdo a los dones que también Él nos ha dado. Tenemos la responsabilidad de edificarnos espiritualmente. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio que contar, tenemos algo que dar. Somos ejemplos. Venimos a la congregación y somos ejemplos. Es una responsabilidad de nosotros poder venir a la congregación y poder establecernos y poder nosotros entender que venimos aquí no como un trabajo o por obligación X cosa o porque vamos a ganar o por algo, cualquier cosa. No, es porque Dios tiene un propósito y el Señor está obrando. Eso es lo que Dios está usando, iglesias como esta, para la edificación de su iglesia, para que nosotros nos estemos santificando. Venimos aquí a la iglesia para poder mantenernos salvos, para poder alimentarnos espiritualmente, para poder mantenernos, amén, en su redil y poder nosotros seguir aguantando hasta el fin del mundo, hasta que Cristo venga otra vez y lleve a su iglesia. Cada uno de nosotros tenemos que, aleluya, entender, amén, que estamos siendo el plan de Dios para el propósito y edificar la iglesia. Como ovejas que somos, Dios a cada uno de nosotros nos ha dado y ha repartido dones. Qué maravilloso es, aleluya, cuando venimos delante de Dios, amén, y podemos nosotros
glorificar el nombre de Dios y poder exaltar su nombre y entender, amén, que estamos trabajando para su reino, para su obra, para lo que Él quiere hacer. Amén. Sería triste, amén, que nosotros no guardemos, aleluya, lo que Dios nos ha mandado a hacer. Sería triste que abandonáramos su obra y su propósito que el Señor nos ha dado, la tarea que Dios nos ha dado a nosotros. Qué precioso es y qué precioso también es y sería decirle a Dios: de los que tú me diste, ninguno se perdió. Sería una bendición. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Sería una bendición. De todos los que les hemos hablado, de todos los que les hemos predicado la palabra de Dios, que nadie se perdiera. En el libro de Juan 17:12 dice la Biblia: cuando estaba con ellos, el Señor Jesucristo aquí dice: en el mundo yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. La escritura se cumpliese, dice aquí en la Biblia. El Señor guardó cuando estuvo aquí en la tierra. Él mantuvo a estos 12, los llevó, les enseñó, les habló y les dio instrucciones de lo que tenían que hacer, porque Dios tenía un propósito. Jesucristo tenía un propósito con estos 12, era alcanzar al mundo, predicarle al mundo. Él les dijo: ustedes van a hacer todo lo que yo hago. Había un propósito. Ustedes van a seguir este camino. Ustedes van a tener que hacer lo que yo estoy haciendo. Ustedes van a predicar lo que yo predico. Se los dijo a ellos, y ellos lo empezaron a hacer, y así sucesivamente. Esta fue la primera iglesia, la iglesia primitiva. Y después se reunieron en el lugar allí donde iban a recibir la promesa del Espíritu Santo, y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí es donde entonces explotó el avivamiento, cuando muchas personas empezaron a ser salvas, porque ahora ya tenían ese poder del Espíritu Santo. Ahora lo hacían con más poder. Ellos se atrevían más porque estaba el Espíritu de Dios en ellos. Déjame decirte, hermano, esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Por eso debemos de llenarnos del Espíritu Santo, porque eso nos carga la batería. ¿Cuántos de ustedes tienen un cargador para cargar su teléfono? Si se les pierde el teléfono, hermano, nadie les puede agarrar su nuevo cargador del teléfono, o si no, ustedes lo cuidan a ese cargador de teléfono, ¿no es cierto? Porque saben que ese cargador va a cargar a su teléfono, y si no tienen un cargador para cargar su teléfono, el celular se le puede morir. Tenemos a nuestra nuera, ahora puedo decir que nuestra nuera le dimos un teléfono celular, y hace que ya creo que 2 años, ¿sí? Dice: y como todavía tengo el mismo cargador desde hace 2 años, hermano, a mí acabaron como unos 15 cargadores. Dice: tengo el mismo cargador del teléfono que ustedes me dieron, no se lo presto a nadie porque yo sé que valen bien caros. Dice. Ella pues es de México, ¿no? Y haga cuidado a ese cargador de su teléfono, es un iPhone. Déjame decirte, hermano, cuida, protege tu vida, que el Espíritu Santo no se te vaya. Debes tú de llenarte del Espíritu Santo. Es la forma que tú te vas a cargar y vas a estar motivado. El Espíritu de Dios, debes de ser lleno, debes de cargarte. Si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a vivir una vida carnal. Si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a vivir diferente. Sin el propósito de Dios, nos vamos a alejar del propósito de Dios. Pero con el Espíritu Santo vamos a hacer su voluntad. Con la obra del Espíritu Santo. Cuando la iglesia recibió al Espíritu Santo, esta iglesia, hermanos, dice la Biblia que empezaron a hablar en otras lenguas, empezaron a profetizar y empezaron ellos a predicarle a todos sus familiares. Empezaron ellos a reunirse juntos, unánimes, en un acuerdo, porque el Espíritu Santo había llegado. Empezaron a vender cosas y empezaron a suplir las necesidades de todos. Dice la Biblia, hermano, había un avivamiento y el Señor, se estaban edificando. Ese es el propósito de Dios. Aleluya, con estos 12 que Jesucristo alcanzó. Y después eran 150. Y después se convirtieron 2000, dice la palabra de Dios. Y así sucesivamente. Y la iglesia iba creciendo. Ahora, la iglesia de Cristo se ha edificado porque ha seguido, porque personas han entendido el propósito de Dios. Ahora hay iglesias en todo el mundo.
Hay iglesias de 100, de 500, de 1000, de 2000. Hay compañerismos cristianos que envían a otros como nosotros, como nuestro compañerismo cristiano, que tenemos más 2.800 iglesias en todo el mundo. Esto es lo que ha surgido, lo que se ha hecho. ¿Por qué? Porque se ha entendido el propósito de la iglesia. Hermanos, si venimos y nos reunimos es porque hay un propósito. Dios tiene un propósito. Por último, la iglesia tiene un propósito, es la restauración. Dice la Biblia en Gálatas 6:1, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí hay algo muy importante. Si hay alguien que falla, debemos nosotros de restaurarle, de ayudarle, no de hundirlo abajo. Tenemos la responsabilidad, amén, nosotros, porque todos podemos fallar. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Amén. Todos, amén, podemos, y nadie es perfecto aquí en este lugar, o hay alguien perfecto. No, nadie es perfecto. Todos fallamos, y a veces algunas personas fallan, que Dios nos libre de fallar como ellos fallan, pero tenemos que entender algo, tenemos que restaurarnos si hemos fallado, tenemos que saber el propósito de la iglesia. El propósito es restaurarnos, no solamente criticar a los demás, sino a ayudar a los que están perdidos, a ayudarles a restaurar, a que se restauren para que no vuelvan a caer, amén, a los que fallan para que no se aparten, restaurarlos, ayudarlos, decirles, animarlos. La Biblia dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles. Si tú estás bien, tienes que ayudarle. Si tú andas bien, si tú te congregas y estás lleno del Espíritu de Dios, tienes que restaurarle. Amén. Amén. Tienes que ayudarles, tienes que hablarles, porque aquellas personas probablemente no tienen los deseos o las ganas, pero tú que tienes las ganas y el deseo, debes de ayudarles y restaurarles. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere. Este es el propósito de la iglesia. Amén. Los que estamos bien, los que nosotros estamos entendiendo, debemos de ayudarles a restaurarles para que no se destruyan y no se pierdan en el mundo, para que ellos puedan otra vez, amén, entender y puedan otra vez restaurarse. Es triste cuando escucho testimonios o escucho personas, a veces no te puede caber en la cabeza. A veces tú dices, ¿cómo es posible? Pero todo es posible. ¿Cuándo saben eso, hermanos? Platicábamos ayer con mi esposa y me estaba platicando de un pastor que fue pastor y me estaba diciendo que ahora se va a divorciar de su esposa, que hay un problema y que esto ha sucedido y que ha habido un montón de cosas y al escuchar yo digo, ¿cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible? Pero todo es posible. Todo es posible. Y eso es lo que Dios está diciendo, que ayudemos a esas personas, se puedan restaurar, no sea que nosotros caigamos en lo mismo. Dice la Biblia, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Wow. Pero yo estoy aquí escuchando y digo yo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo es posible? Todo puede ser posible. Por eso debemos de estar orando y pidiéndole al Señor, pidiéndole a Dios que Dios nos restaure, que Dios nos ayude, que estemos trabajando en el propósito de Dios, porque todo es posible. Y el enemigo no descansa. ¿Cuántos pueden decir amén? El enemigo todo el tiempo está trabajando en contra de la obra de Dios y del propósito del Señor. Por eso tú debes de estar firme para ayudar al que está débil. Debes tú de entender el propósito de Dios. Por eso, hermano, hermana, entiende que aquí estás por un propósito. No eres un accidente. No es de que, caray, aquí me tocó llegar y aquí ya voy a estar, ¿no? No, el Señor dijo, hey, tú, aquí vas a estar, yo te voy a usar aquí. Tú eres un propósito, yo voy a trabajar en tu vida, yo te voy a usar. Tú vas a ser un vaso útil para mi gloria y tú vas a servir ahí. Es el propósito de Dios, es el que lo hace. Porque a decirte, yo no lo estoy haciendo. Yo también soy un vaso como tú. ¿Cuántos pueden decir amén?
esposa que si tenía fuerzas hoy en la tarde para venir aquí. Pero ahorita, aleluya, gloria a Cristo Jesús, aleluya. No, hermanos. No, todos somos carne, todos nos cansamos, todos podemos tropezar, pero debemos nosotros de entender el propósito de Dios. Amén. Debemos de cumplir con nuestro trabajo y con nuestro ministerio. Debemos nosotros de entender, aleluya, lo que Dios nos dice en su palabra como iglesia que somos su iglesia, la iglesia en la cual Dios está trabajando y restaurando y usando en este lugar, en esta área, en esta ciudad. Posiblemente hay una familia tuya que necesita ser restaurado. Probablemente tú conoces una persona que fue rechazado o menospreciado. Debes tú de trabajar en la obra de Dios y trabajar, aleluya, amén, empezando en tu propia casa. Porque mi casa y yo serviremos a Jehová, dice la palabra de Dios. Josué miraba que el pueblo estaba cayendo, estaba resbalando. Josué como líder miraba que el pueblo de Dios estaba desviando y estaba murmurando y estaba alejándose de los caminos de Dios. Pero él hizo una decisión como líder y les habla a la congregación, le habla al pueblo y les empieza a decir lo que Dios y el propósito de Dios era para el pueblo de Israel. Y él dijo una palabra clave: decidan ahora a quién van a servir. Él dijo: escúchenme pueblo, hoy decidan a quién van a ustedes servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando él dijo esas palabras, hermano, algo sucedió. Cuando Josué dijo esas palabras, mi casa y yo vamos a servir, cuando él llamó la atención a todo el pueblo, ¿a quién van a servir? En ese tiempo, en ese momento, muchos sabían que ya estaban sirviéndole a otros dioses, ya estaban sirviéndole a otras cosas, ya estaban cayendo, ya estaban para resbalarse, ya estaban para irse, ya estaban para rendirse a cualquier otro dios del mundo. Pero cuando él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, como que algo se les prendió un poquito. Y en ese momento dijeron todo el pueblo a un grito: no, pues también nosotros vamos a servir a Dios. También nosotros vamos a servir a Dios. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Serviremos a Dios. Sirvan al Señor, porque hay un propósito, hermano. Al final del día el Señor te va a decir: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Al final del día el Señor te va a recompensar por tu servicio, porque tú cumpliste con el propósito de Dios. Por eso no te canses en hacer el bien, que al tiempo vas a cosechar todo lo que tú hiciste para la obra de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. Hablamos acerca del propósito de la iglesia. Aleluya. Hubiera deseado que toda la iglesia estuviese aquí en esta tarde para entender este propósito, para poder recibir esta palabra, porque una vez entendiendo el propósito de Dios a la iglesia, entonces es cuando nosotros empezamos a trabajar juntos, unánimes y en un acuerdo para Dios. Todos podemos fallar, todos podemos caer. Por eso debemos de restaurarnos, por eso debemos de estar ahí. Por eso estamos aquí, para cargar baterías, para poder venir ante su presencia y poder glorificar su nombre, para poder seguir adelante. Probablemente estás aquí, no eres salvo, no estás bien con Dios y te gustaría darle tu vida a Cristo. No eres salvo, cambiando el orden del servicio, hermanos. Tenemos que darle la oportunidad a todos aquellos que no están bien con Dios. Probablemente tú estás escuchando ahí en el internet, en YouTube o en Facebook,
No eres salvo, no estás bien con Dios, no has entendido el propósito de Dios para tu vida. Por eso quizás estás viviendo en pecado. Quiero animarte a que te pongas a cuentas con Dios hoy, este día. Hoy es el día de salvación, no esperes más. Tienes que darle tu vida a Cristo. No eres salvo, no estás bien con Dios. Quiero que levantes tu mano en esta tarde. No estás bien con Cristo. No estás bien con el Señor. Tú sabes, estás alejado de Dios. Estás jugando juegos. Estás jugando. Dios te ama y quiere que tú regreses, que vengas a Cristo, que te arrepientas, que te pongas a cuentas con Dios, porque el Señor te quiere usar. El Señor te quiere usar, pero debes tú de arrepentirte, debes de tú ponerte a cuentas con Dios. No estás bien con Dios, estás viviendo en pecado. Levanta tu mano. Quiero orar por ti. Oh Señor, ayúdanos, amado mío. Voy a hacer esta oración y quiero que repitas conmigo si quieres recibir a Jesús en tu corazón o te quieres reconciliar. Quiero que repitas estas palabras. Di: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Señor, confieso que soy un pecador. Perdóname. Señor, te recibo en mi corazón y te hago Señor de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Si oraste esa oración simple con todo tu corazón, Dios te ha perdonado. Dios está allí para ayudarte y restaurarte una vez más. Te voy a pedir a que te pongas de pie y vengas al altar y ores al Señor mientras cantamos un canto de adoración y cantamos este canto: Mil gracias. Sal de tu silla y ven, habla con el Señor, restáurate, amén, platica, ven a tener comunión con el Señor Jesús. Mil gracias yo te doy, Señor, mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús, el Señor. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús, el Señor. Y hoy diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí hoy. Y hoy diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí. Y en mí, mil gracias. Oh, sí, Jesús, mil gracias. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús, el Señor. Mil gracias yo te doy, Señor. Mil gracias de mi corazón. Mil gracias porque has enviado a Jesús, el Señor. Y hoy diga el débil: fuerte soy. Diga el pobre: rico soy. Por lo que Dios ha hecho por mí y en mí, mil gracias. Dele
un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Vamos a alabarle al Señor. Padre, te alabamos. Oh Dios, aleluya, gloria a Cristo Jesús. Amén. La iglesia necesita el Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos de su Espíritu Santo. Necesitamos, amén, ser cargados para poder tener ese poder del Espíritu de Dios. Quiero que todos pasemos al frente. Quiero hacer una oración con su distancia ahí, hermanos, por favor. Quiero hacer una oración para toda la iglesia. ¿Por qué no pasan al frente todos? Ancianos, niños, amén. Estamos orando, pedirle a Dios que el Señor nos ayude. Vamos a hacer una oración como congregación, como iglesia. Amén, porque déjame decirte, hermanos, muchas veces el enemigo ataca. ¿Cuántos saben eso, hermanos? Y muchas veces llega esa debilidad espiritual en nuestras vidas. Llega una debilidad tremenda. A veces llega el desánimo, a veces llegan los ataques del enemigo y necesitamos orar como iglesia. Mira, hermanos, si usted usa un dedo así para empujar esto, se le va a hacer difícil. Si usted usa dos, es un poco difícil, pero si usted usa toda la mano, mire, se puede mover. Un dedo no puede mover. Es lo mismo cuando toda la iglesia, todos los miembros de la iglesia se unen juntos, hay más poder. Nos unimos fuerte en Cristo Jesús. Por eso debemos de unirnos en oración, hermanos, porque necesitamos fortaleza, necesitamos a Dios, para que la iglesia pueda estar fuerte y podamos estar orando más, podamos estar viviendo en comunión más, podamos estar buscando a Dios más, podamos unirnos, y debemos de unirnos, hermanos, en esta tarde, porque lo necesitamos. Yo creo que Dios nos está hablando que debemos de fortalecernos, cada uno de nosotros, amén, y debemos de entender que ese es el propósito, amén, de la iglesia, y sin el Espíritu Santo no vamos a poder, amén. Sin el Espíritu, si no tenemos al Espíritu Santo, vamos a vivir una vida carnal, vamos a vivir carnales. Vamos a orar, hermanos. Quiero que repitan esta oración conmigo. Digan: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia a pedirte perdón por todos mis pecados, por mis carnalidades. Señor, te ruego que en esta tarde vengas a mi corazón, que tú, Señor, derrames tu Espíritu Santo sobre mi vaso. Padre, que la copa de mi ser rebose de tu Espíritu y de la llenura de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, lléname, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Dame fuerzas para seguir y pelear esta lucha. En el nombre de Jesús te lo pido y te recibo, Señor. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y alábale al Señor. Gloria al Señor Jesús, amén. Cristo vive, hermanos. Aleluya, gloria al Señor, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, te ruego, Jesús, que tú, Señor, bendigas a cada uno, Señor, que está aquí, que no está aquí, Dios. Ayúdanos, Maestro, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por venir. Buenos días.